¿Qué pasa con Quirino? ¿Qué va a pasar? ¿Tú has sabido algo nuevo? Bueno, recuerde que la vez anterior que estuve aquí, sí, habíamos dicho que perdimos contacto con él, habíamos perdido comunicación. Parece que en su estrategia de llegar al país, sin llamar mucho la atención y que le impidieran entrar a territorio nacional como él tenía pensado, entendió que era prudente cortar comunicación con personas que se sabe que se le está dando seguimiento, como el caso nuestro, que nos dan seguimiento para ver qué estamos haciendo, nos intervienen en el teléfono. Y la verdad que lo que he vivido con esta noticia, esta primicia que manejamos sobre ese caso, es algo sin precedente también en la historia republicana. Entonces, ya él se comunicó conmigo, don Álvaro, con la intención de honrar su compromiso de exclusividad en la entrevista. Lo único que nosotros le pedimos en el momento mismo que decidimos revelar la carta primero y luego entrevistarlo por primera vez fue que a partir de que nosotros hiciéramos público la carta y más lo entrevistáramos, muchos medios y colegas iban a perder el miedo, porque la verdad que era algo muy fuerte, todavía sigue siendo una situación muy tensa, hay muchos sectores, a mí me han visitado mucha gente, tratando de convencerme, de persuadirme, de que ya, ayer yo celebraba mi cumpleaños, que cumplí 38 años en el día de ayer, y tenía unos amigos ahí diciéndome, Salvador, pero ya tú diste el palo periodístico, ya tú debes dejar ese caso hasta ahí. Yo le dije, pero yo lo que soy es periodista, y si él entiende que quiere dar una exclusiva de una entrevista, pues yo estoy en el deber de hacerlo, porque eso es lo que soy, periodista. Entonces, se comunicó conmigo, me dijo que se sentía muy comprometido por el trato y le permitirle expresarse. Oigan, lo más importante de esto, él dice, el único programa que me permitió expresarme, yo comunicarme con mi país, fue el programa Hilando Fino en televisión y el Gobierno de la Mañana y la Z101, por lo que solo voy a dar 2 entrevistas. La primera para la televisión sería en Hilando Fino en los próximos días. Eso está ya, cualquier día de esto nos levantamos, que Quirino Ernesto Paulino Castillo está sentado ahí, hablándole al país, diciendo lo que él entiende que debe decir. Nosotros como periodistas preguntándole lo que hay que preguntarle. Y me dijo también, cuando me llamó, que él quiere venir al Gobierno de la Mañana. Está muy agradecido porque aquí se le permitió expresarse en democracia, se le trató con respeto y son los únicos 2 medios de comunicación que le permitieron hablar y que transmitir el mensaje. Salvador, tu olfato periodístico, tu instinto, ¿qué te dice? ¿Qué puede aportar y decir nuevo Quirino Ernesto Paulino? Hay cosas nuevas, ¿qué puede decir? Bueno, muy buena pregunta. Mira, hermano. Atención, país. Lo primero es, según nuestra fuente, a la llegada de Quirino Ernesto Paulino Castillo al país, las personas que han desfilado por su casa y que le han pagado de todos los niveles, funcionarios, legisladores, alcaldes, periodistas, empresarios, y lo quiero dejar hasta ahí. ¿Que le han pagado qué? Lo que pasa es que acuérdense que el don era el empresario. Ahora, el ex convicto o el ex narcotraficante es otra cosa. Tenía vinculación con el establishment, con la oligarquía dominicana, con el empresariado dominicano, con los banqueros dominicanos. Pero no quiero decir esto como narcotraficante, sino vinculación, porque el hombre movía mucho dinero. ¿Por qué esa gente no le había pagado a su familia? ¿Por qué están desfilando ahora? Porque ellos apostaron, según nuestra fuente, a que el hombre no volvía jamás, que se iba a podrir en la cárcel. Porque la tonelada de droga que introdujo a los Estados Unidos era para que mínimo don Álvaro le cantaran cadena perpetua. Pero la verdad que es un gran negociador, no sé cómo logró solo 10 años. He conversado con muchas personalidades, incluso fuentes de la DEA y de Washington, y me dicen, Salvador, es un caso sin precedente en la historia, porque por menos de ahí, fulano y fulano están en la cárcel al día de hoy y no han podido salir, no ha habido forma. Así que
No sé realmente qué fue lo que negoció, porque no he hablado en esos términos todavía. Pienso preguntárselo en la entrevista, sí, pero... Él negoció reducción de pena a cambio de información que pudiera ayudar a las autoridades norteamericanas a resolver muchos casos. Y solamente se otorga el beneficio que se le otorgó a él cuando la información ofrecida es verídica, es comprobada y contribuye realmente a resolver el caso. Yo quería plantear algo, Salvador, que te planteé ahorita fuera del micrófono, ahí en el despacho de la viejita. ¿Sería posible hablar con mi amigo Luis? ¿Sería posible? Luis García, estoy hablando de Luis García, el distinguido empresario, un amigo personal mío, que esa intervención de él se haga en conjunto, es decir, instalar aquí los estudios del Canal 45 y claro, bueno, los estudios de tu programa, ¿no? Sí, señor. Y entonces aquí todos nosotros, los que estamos aquí, tú dirigiendo la transmisión, se puede hacer en conjunto. Eso se le puede plantear a Luis. Yo estaría de acuerdo, sería algo sin precedente histórico, sí, muy interesante para el país, para nuestra clase periodística y para todo. Pero don Álvaro planteó un asunto técnico. ¿Y es tan grande lo que este hombre va a decir? Bueno, yo no quiero decir más nada. No, yo me refiero a la parte técnica. ¿Qué va a ser? Yo me refiero, la parte técnica sería... Se resuelve, es traer una unidad móvil, se coloca ahí abajo. Una unidad móvil ahí abajo. Se acabó. Y una transmisión aquí arriba, ya. Yo me excuso porque yo voy a estar de vacaciones, pero yo te voy a decir una cosa. Bueno. Cobarde. Salvador, hablando en serio, muy en serio, Quirino Ernesto Paulino tiene pruebas, indicios, evidencia, documentos, videos. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué puede tener él que impacte al país? Porque él ha dicho cosas muy contundentes. Mucha gente dijo, ya esto se agotó, esto llegó hasta aquí. No, por el contrario. Cuando él envía a los abogados a coordinar con el Procurador General de la República, que lo reciba para él formalizar todo lo que dijo en el Gobierno de la Mañana, en la Z101 y en el programa Hilando Fino, nos da una señal clara a nosotros de que las cosas no se quedan ahí. Y que además el hombre no está inventando, ni está calumniando, ni injuriando a nadie. Es decir, ya han hecho 2 intentos para que el procurador lo reciba y no que no tiene nada pendiente, que no sé realmente qué va a pasar, pero mi hermano Nieve, oye lo que te voy a decir. Antes de él llegar al país, una fuente me dijo que él había enviado adelante sus negociaciones, sus pruebas de lo que negoció allá en la DEA, adelante, por si acaso, llegando al aeropuerto, le requisaran todo y le pasara algo. Entonces, cuando eso lo mandó, y la fuente me confirma en el día de ayer que se está haciendo una desclasificación de esos documentos y de esas cosas, y lo que, según esa fuente, hay ahí es muy interesante. No puedo decir exactamente qué es, de quién se trata, pero muy interesante porque él habló desde allá y lo escuchamos desde confederales al lado y esas cosas, con limitaciones, hasta donde se le permitió hablar. Yo recuerdo que en la primera entrevista que le hice, yo le hacía unas preguntas y me decían, eso no se lo puedo contestar ahora. Ahora, cuando esté allá sí se lo puedo contestar. Ajá. Y después me di cuenta que es porque estaba rodeado de federales y autoridades estadounidenses. Salvador, tú diste a conocer, de acuerdo a la información que recibo, una carta que le dirigiera Quirino Ernesto Paulino Castillo al doctor Vincho Castillo. ¿Cuál es el contenido de esa carta? No la hemos leído, no la tenemos. Muy reveladora, muy interesante. Porque lo primero es que la carta tiene registro, fecha de la cárcel. Es decir, la misma primera carta que yo revelé, que le enviaba Quirino Ernesto Paulino Castillo al expresidente Leonel Fernández y comparte, es el mismo timbrado, es el mismo código de la cárcel y con fecha diferente. Y ahí en esa carta, y muy buena pregunta Carlos Peña, revela cuando don Vincho le entró al hombre fuerte del sur. A don Vincho le llega la información, y esto es una revelación que voy a hacer, según nuestra fuente. Le llega la información de que el hombre fuerte del sur
va a pasar a apoyar la reelección presidencial de Hipólito Mejía. Y en el afán de retornar al poder con el grupo de Leonel Fernández, él agarra y le entra de una vez para descalificarlo, diciendo que el hombre fuerte del sur, su riqueza, su fortuna es cuestionada. Y cuando empieza a dar datos y cosas muy puntuales, según esa carta que yo revelé en el programa Hilando Fino, que ya está en las redes sociales, la pueden buscar, donde dice, está titulada Quirino Ernesto Paulino Castillo le envía carta a Vincho Castillo. Cuando Vincho le entra, según nuestra fuente, dice la carta que el presidente, el expresidente Leonel Fernández, envió al general Florentino y Florentino donde Vincho Castillo con el siguiente mensaje: que haga silencio, que no ataque al don, que es mi mejor amigo y es el que está financiando mi campaña. A partir de ese momento, don Vincho Castillo, y le digo don porque lo respeto, hizo silencio y más nunca se refirió al tema hasta que lo extraditaron hacia los Estados Unidos. Salvador, ¿cómo pasa Quirino por el aeropuerto? Pero no ha terminado de hablar. Por el aeropuerto, sí, él terminó. No ha terminado. Tiene más contenido. ¿Cómo pasa por el aeropuerto? ¿Lo requisan? Porque ¿cómo es que me sale tan fácil? Como siempre ha sido un hombre justo y que se coloca al lado de los más débiles, de aquellos que no tienen voz, lo que nadie lo defiende. Dijo que eso era un abuso y que no se podía permitir que la soga rompiera por lo más fino en el caso del cabito, sargentito, algo así. Sucede, ya yo tengo eso en audio. Yo no hablo de lo que no tengo en mis manos, porque me he cuidado mucho, porque han querido dañar, no aceptan, como dice don Álvaro, cuando ustedes dieron el palo con Figueroa, ¿usted se acuerda, don Álvaro? Sí. Ay, cuántas cosas hasta lo vincularon. Los resentidos, los envidiosos, claro. No aceptan el éxito de estos tipos de programas. Yo tengo en mis manos ya en audio y todo los detalles y son los siguientes. El cabo, el sargento Razo, Alex Ramírez Ubrí, alcanza a ver a Quirino Ernesto Paulino Castillo, que no le dijo a nadie que no sea la escolta que lo fue a recoger. Eran los únicos que sabían que él venía. Él alcanza a ver al don ya registrándose en aduana. Yo revelé en el programa Hilando Fino y en el periódico cincortapisas.com, ahí publiqué el pasaporte sellado y todo. Sí se vio. Sí, señor, sellado y todo. Donde están registrando en migración, poniéndole sello. Ahí el muchacho ve a Quirino y lo reconoce y dice: mi tío, bienvenido a su tierra. Eso fue necesario, eso fue lo único que hizo el muchacho. Él le dice: mi hijo, despégate de mí. Ok, yo tengo eso en audio. ¿Tú lo tienes en audio? Sí, despégate de mí. Que te hace daño, aléjate. No, tío, pero usted es mi familia y yo quiero saludarlo y darle la bienvenida. Y lo abrazó. Y esa es la evidencia que usan en cámara, porque la tienen en cámara, para romper al muchacho, cancelarlo. Y no le dicen al país la verdad de los hechos. ¿Cuál es la verdad? A Quirino Ernesto Paulino Castillo se le garantizó la llegada VIP. ¡Ay! Hasta montarlo en 3 jipetas blindadas. ¡Ay! Con una escolta que garantiza, o que garantizaba por lo menos hasta ese momento, que no le picara ni un mosquito. Y no me pregunten por qué y quiénes, porque no puedo revelarlo todavía eso. ¿Quiénes lo protegieron? Pero de que entró se le trató con respeto. Eso lo tengo yo en audio. Se me trató con dignidad, con respeto. Eso? ¿Tú lo vas a presentar en algún momento? Yo creo que eso, para la memoria histórica, como dice don Álvaro, tienen que salir esas cosas para que el país siga enterándose de esas cosas que los diarios no publican y que no salen en los noticiarios. Pero lo que quiero significar con ese caso es que ese pobre muchacho, don Álvaro le hizo un llamado al presidente Danilo, que es un hombre justo también. Yo creo que deben revisar y reponer a ese muchacho. Lo han condenado de por vida. Ese muchacho no va a conseguir trabajo en ningún lado. No. Yo no lo conozco, no sé quién es. ¿Traidor a la patria? Sí, ya ese muchacho, lo mandaron a suicidarse ese muchacho. Ya ese no tiene futuro. Lo están mandando a que se meta en la droga, que se meta en el sicariato, a los atracos, porque no le dejan oportunidad para que él pueda, a pesar de cancelarlo, pueda sobrevivir y su familia, sí. Eso es un abuso. Yo creo que el señor presidente de la República debe mandar a revisar eso, porque no podemos seguir aquí usando a los más chiquitos para justificar las cosas, que digan la verdad. Entonces entró VIP. Así es. Y 3 jipetas blindadas. Así es. ¿Y de dónde eran esas jipetas? No te puedo decir más.
Gracias, Salvador. No te puedo decir más. Esperamos... La carta Para la sí. carta, don Álvaro. Perdón, la contenido de la carta. Sí, esa carta dice, y se la debo mandar para que la tengan íntegra, en original, que ahí narra cuando el general Florentino le da el mensaje a don Vincho, ya él suelta el tema. Lo suelta y no lo toca más. Y entonces en la carta, Quirino Ernesto Paulino Castillo les recuerda ese escenario, ese acontecimiento, que es la palabra correcta, que vivió. Usted se acuerda muy bien quién soy yo. Y le narra los hechos y le dice, acuérdese que yo era el que financiaba y apoyaba y el principal financista de la campaña del expresidente Leonel Fernández. Dice la carta, yo no estoy diciendo nada que no diga la carta, pero además le plantea a don Vincho que sirva de canal, dado a que ya él le había mandado a otros y no había recibido respuesta. Entonces le dice a don Vincho, como yo conozco muy bien la interioridad suya y de Leonel, sé los afines que son, dígale por favor, y esto queda entre nosotros, a menos que usted me ignore, como han hecho otros, dígale por favor que yo lo único que quiero es que me devuelvan mi dinero y que me lo hagan llegar por la vía que sea, mis hijos, y le estableció los canales. Entonces, don Vincho Castillo, yo vi la respuesta el domingo. Debo decir que me trató con mucho respeto, a diferencia de otros tiempos que se refería de manera muy fea e irrespetuosa de un joven como yo y un periodista como yo. Él trató de contestar diciendo como que no le había llegado. Yo no puedo decir que le llegó o no le llegó porque yo no estaba ahí. Yo lo que sé es que sí se le envió con fecha, desde la cárcel, con registro de la cárcel, y dice la misma carta, y luego Quirino Ernesto Paulino Castillo lo confirma, que tampoco recibió respuesta del asesor en materia de droga del Poder Ejecutivo de la República Dominicana. Así Entonces, mismo. gracias, Salvador. Bien. Y vamos a esperar a ver que entre Bienvenido Rodríguez, Willy Rodríguez, Luis García y tú se pongan de acuerdo para ver si se puede hacer eso, que en lugar de 2 programas, un solo programa, el tuyo y ¿verdad? En esa transmisión directa, mancomunada. Así es que